Bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla, ubicada en el municipio manchego de Pedro Muñoz, provincia española de Ciudad Real. Este será el primer episodio de un nuevo programa de los que el equipo de la Farmacia de la Mulilla está realizando para ayudar a los pacientes. En esta ocasión, estos episodios no irán dirigidos a las personas enfermas, sino a sus cuidadores y familiares. Nos referimos en concreto a las personas cuidadoras de enfermos de Alzheimer. En este primer episodio vamos a dar unas pinceladas con consejos generales a tener en cuenta por estas personas cuidadoras. Una de las primeras tareas que debe tener una persona que se va a encargar de cuidar a un paciente de Alzheimer es la de buscar información en fuentes de garantía sobre la enfermedad y sobre su nueva función como cuidador. Para ello, puede recurrir a profesionales, como personal médico, de enfermería, de trabajo social o de terapias ocupacionales. Y también se puede recurrir a asociaciones de familiares de Alzheimer, agrupados en la organización CEAFA, que suelen proporcionar una orientación muy notable al estar continuamente en contacto con este tipo de enfermos y su entorno. En segundo lugar, el aceptar tu nueva situación te ayudará a afrontarla mejor, y cuanto antes lo hagas, mejor será para todas las partes implicadas. En todo momento, la sinceridad contigo mismo y con los demás será de gran utilidad. De nada sirve engañar a los demás, porque en el fondo lo único que estarás haciendo es intentar engañarte a ti mismo, y esa actitud no ayudará para poder llevar a cabo tu nuevo cometido. El cuidador de pacientes de Alzheimer debe ser consciente que no existe el cuidador perfecto y por ello no debe exigirse demasiado. Un alto nivel de autoexigencia hará que el síndrome del cuidador quemado aparezca antes de lo deseable. Otra cualidad que deben tener estas personas cuidadoras es la de la paciencia, en un grado elevado, pues si perdemos la paciencia, solo nos traerá complicaciones y problemas, tanto para la persona enferma como para la persona cuidadora. Debemos aceptar toda la ayuda que se nos ofrezca, e incluso pedir ayuda sin reparos. Toda la ayuda que tengamos va a ser poca, ya que la enfermedad de Alzheimer, además de desgastar al enfermo, desgasta mucho a las personas cuidadoras y por ello esta ayuda será imprescindible. El mantener contacto con otras personas que estén en nuestra misma situación tiene un efecto beneficioso en nuestro estado de ánimo, ya que servirá para compartir experiencias y emociones, con lo que podremos aprender técnicas y comportamientos que nos ayuden a gestionar nuestra labor de cuidador y a la vez permitirá descargar nuestras tensiones en otras personas que entienden perfectamente nuestra situación. El cuidador de pacientes de Alzheimer tiene que esforzarse en cuidarse, tanto física como psíquicamente, pues este cuidado nos reforzará para poder afrontar la dura tarea con nuestro familiar o enfermo a nuestro cuidado. Y por último, el cuidador debe esforzarse porque el enfermo nos perciba como un amigo incondicional. La amistad es un sentimiento de gran ayuda para gestionar estos enfermos, y ya que no nos puede reconocer como familiares, al menos nos conocerá como sus mejores amigos. Para finalizar, recogemos una frase anónima sobre los enfermos de Alzheimer y sus familiares. Y de pronto apareciste tú, mal despiadado llamado Alzheimer, para llevarte mi bien más preciado, mi memoria. Lo que tú no sabías es que el amor de mi cuidador es más fuerte que tus zarpazos letales. Todos estos contenidos sobre salud están disponibles también en formato infografía, es decir, como un póster, en nuestra página web farmaciadelamulilla.com, en el apartado de infografías de salud.
Pues hasta aquí este episodio. Recordamos que los podcasts que elabora el equipo de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast para adaptarnos a sus preferencias. Puede seguir nuestras actividades para el fomento de la salud en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla, ubicada en el municipio manchego de Pedro Muñoz, provincia española de Ciudad Real. Segundo episodio del programa dirigido a los cuidadores de pacientes de Alzheimer, y en el que trataremos de definir qué es la enfermedad de Alzheimer, así como los factores de riesgo de padecer dicha enfermedad. Se puede decir que la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores, y entendemos por demencia a un trastorno cerebral que afecta gravemente a la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, se va afectando de forma intensa y progresiva las capacidades de recordar, aprender y razonar. Como en otras enfermedades, existen unas circunstancias cuya presencia hace que las probabilidades de sufrir la enfermedad sean mayores. A estas circunstancias se le denomina, para cualquier enfermedad, factores de riesgo de padecer dicha enfermedad. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, los factores de riesgo pueden ser de dos tipos: modificables y no modificables. Vamos a comenzar con los no modificables, dado que su presencia no va a depender de nuestros hábitos o estilos de vida. Los factores de riesgo no modificables de padecer enfermedad de Alzheimer son los siguientes. 1. Edad avanzada. La probabilidad de padecer la enfermedad de Alzheimer aumenta con la edad, es decir, esta enfermedad está asociada a personas mayores. 2. Género femenino. Hay más mujeres que hombres enfermas de Alzheimer. Algunos científicos lo achacan a que las mujeres viven más años que los hombres y por tanto alcanzan mayores edades. Y 3. Antecedentes familiares. Si nuestros padres o abuelos ya padecieron esta enfermedad, nosotros tendremos mayores posibilidades de padecerla también. Vamos a tratar ahora los factores de riesgo modificables, es decir, los que podemos intentar controlar con hábitos y comportamientos adecuados. Por un lado, la enfermedad de Alzheimer está relacionada con un riesgo cardiovascular elevado, y si controlamos las circunstancias que inciden en dicho riesgo cardiovascular, podremos retrasar la aparición del Alzheimer. Las circunstancias más relevantes que elevan el riesgo cardiovascular son las siguientes. 1. Enfermedad cardiovascular. Si padecemos alguna enfermedad que afecta al sistema cardiovascular, como patologías del corazón o del sistema circulatorio, esta función estará alterada, afectando al riego sanguíneo cerebral. 2. Hipertensión. El tener elevada la tensión arterial hace que el sistema circulatorio no funcione en las mejores condiciones, aumentando las probabilidades de sufrir un infarto o un ictus. 3. Colesterol elevado. Niveles altos de colesterol en sangre propician la aparición de placas de ateroma, que dificultan la circulación de la sangre en esos puntos y pueden generar graves complicaciones. Y 4. Diabetes.
Unos niveles no controlados de glucosa acaban afectando a los vasos sanguíneos, tanto los grandes como los pequeños, aumentando el riesgo cardiovascular del paciente. Y de otro lado, hay circunstancias poco saludables que pueden favorecer la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Esas circunstancias son: 1. Tabaquismo. 2. Inactividad física. 3. Inactividad intelectual. Y 4. Haber sufrido golpes fuertes en la cabeza. En resumen, el Alzheimer es un tipo de demencia que afecta sobre todo a personas mayores, afectando a su capacidad de recordar y razonar. Suele asociarse a un riesgo cardiovascular elevado y ciertos hábitos como el tabaquismo o la falta de actividad física pueden contribuir a su aparición. Finalizamos el episodio con una frase sobre esta enfermedad recogida en el blog de la página web www.alzheimeruniversal.eu, que recomendamos visitar por su alto interés para los cuidadores. La frase es la siguiente: el Alzheimer es el ladrón más listo. No solo te roba, sino que te roba la capacidad de acordarte de que te ha robado. Todos estos contenidos sobre salud están disponibles también en formato infografía, es decir, como un póster, en nuestra página web farmaciadelamulilla.com, en el apartado de infografías de salud. Pues hasta aquí este episodio. Recordamos que los podcasts que elabora el equipo de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast, para adaptarnos a sus preferencias. Puede seguir nuestras actividades para el fomento de la salud en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de La Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla, ubicada en el municipio manchego de Pedro Muñoz, provincia española de Ciudad Real. Tercer episodio del programa dirigido a ayudar a los cuidadores de pacientes de Alzheimer, que estará dedicado a comentar los síntomas iniciales más frecuentes de este tipo de demencia y que deben poner sobre aviso al entorno ante la posibilidad de que aparezca esta enfermedad en nuestro familiar o persona conocida. Vamos a comenzar a describir estos síntomas que pueden manifestarse. 1. Pérdida de memoria en el trabajo. Una persona que aún está laboralmente activa puede empezar a olvidar tareas y conocimientos de su trabajo a edades relativamente tempranas, lo que podría ser un indicativo de poder padecer la enfermedad de Alzheimer en un futuro. 2. Dificultad en tareas familiares. Hay actividades que forman parte de nuestro comportamiento habitual, como por ejemplo elaborar una receta de cocina o hacer la lazada de los zapatos. Si para una persona empieza a ser difícil hacer estas tareas por no recordar cómo hacerlas, es un signo de alarma ante el que debemos reaccionar. 3. Problemas en el lenguaje. En ocasiones, nuestro familiar no acierta con la palabra que quiere decir o construye frases sin la claridad y sencillez necesarias. 4. Desorientación en el espacio y el tiempo. Es relativamente frecuente encontrarnos con que nuestro familiar, que salía a dar un paseo por zonas siempre iguales y que las conocía, llegue un día a casa acompañado por alguien que le ha ayudado, pues no sabía volver a casa. O sentarse a la mesa
a la hora de la comida preguntando si ya va a cenar. Es un signo de que la alteración cerebral se manifiesta de forma evidente. 5. Conductas anómalas. Puede ocurrir que nuestro familiar comience a tener comportamientos que no eran usuales en él, como por ejemplo pasear por la casa en ropa interior o incluso desnudo, o emplear un lenguaje grosero. 6. Problemas de pensamiento abstracto. Hay determinados conceptos que, por no representarse de forma tangible, son difíciles de manejar por el enfermo, como por ejemplo el dinero o los números. 7. Pérdida o desubicación de objetos. Estos pacientes van a olvidar muchas cosas, entre ellas el lugar donde han dejado sus objetos personales o pertenencias de algún valor. Es típica la frase: no sé dónde he dejado los zapatos. 8. Cambios de humor y de conducta. Los enfermos de esta demencia pueden experimentar cambios bruscos en su estado de ánimo, pasando de estar alegres a tristes o viceversa con gran rapidez y facilidad. O también pueden comenzar a manifestar conductas agresivas. 9. Cambios en la personalidad. El siguiente escalón en los cambios de conducta puede llegar a cambiar parte de la personalidad del paciente, haciendo que se vuelvan más desconfiados, temerosos, deprimidos, dependientes o suspicaces. Y 10. Pasividad. Conforme la enfermedad va progresando, las alteraciones que sufre el sistema nervioso del paciente le llevan a un mayor retraimiento, apatía y falta de actividad. En resumen, los síntomas de la enfermedad de Alzheimer suelen aparecer de forma progresiva, afectando a la memoria, el lenguaje, el comportamiento o la personalidad. Cada enfermo puede expresar estos síntomas en mayor o menor medida, y su aparición debe alertar al entorno para que se puedan tomar medidas terapéuticas antes que haya un avance importante de la enfermedad. Finalizamos con un refrán popular en relación a lo tratado en este episodio. La memoria es como el mal amigo. Cuando más falta te hace, te falla. Todos estos contenidos sobre salud están disponibles también en formato infografía, es decir, como un póster, en nuestra página web farmaciadelamulilla.com, en el apartado de infografías de salud. Pues hasta aquí este episodio. Recordamos que los podcasts que elabora el equipo de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast, para adaptarnos a sus preferencias. Puede seguir nuestras actividades para el fomento de la salud en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla, ubicada en el municipio manchego de Pedro Muñoz, provincia española de Ciudad Real. Episodio número 4 del programa dedicado a ayudar a los cuidadores de pacientes de Alzheimer. En este episodio trataremos la cuestión de qué tipos de ayuda podemos recibir para poder realizar la labor de cuidador de una forma adecuada, tanto para la persona cuidadora como para la persona enferma de Alzheimer. La ayuda expuesta en este episodio está basada en el sistema sanitario y social de España. Cada país tendrá una serie de recursos que no tienen necesariamente por qué coincidir con los del Estado español. Vamos a comenzar con los recursos sociosanitarios disponibles, es decir,
aquellos que se ponen a nuestro alcance a través de las instituciones sanitarias. La primera ayuda la deberemos recibir siempre de parte del sistema de atención primaria de salud, es decir, de nuestro médico de atención primaria, o tradicionalmente llamado médico de cabecera, coordinado con el personal de enfermería. Este personal va a encargarse de realizar una primera valoración del estado de salud del paciente de Alzheimer, pudiendo derivar a la atención especializada si así lo estima oportuno. El diagnóstico preciso de la enfermedad de Alzheimer lo suele realizar el personal médico especialista en neurología, pues es el que tiene las competencias y medios de diagnóstico necesarios para ello. Este personal de neurología es el que suele implantar el tratamiento farmacológico en estos enfermos, indicando el medicamento y la dosis más adecuada al estado del paciente. Puede ocurrir que nuestro familiar necesite la atención del personal especializado en psiquiatría. Estos casos suelen deberse a la aparición de conductas agresivas, violentas, depresivas o psicóticas, normalmente inusuales en esa persona, pero que salen a relucir junto con la enfermedad de Alzheimer. O en algunos casos puede recurrirse al médico especialista en geriatría, que valorará a nuestro familiar desde un punto de vista integral dentro de su estado debido a la edad avanzada, teniendo en cuenta todas las enfermedades que puedan aparecer debido a la edad del paciente. El personal de atención primaria se suele encargar también de renovar los tratamientos que instaure el personal especialista de cada materia, como puede ser la prescripción de medicación, absorbentes para la incontinencia, suplementos o complementos de la nutrición, cuidado de las heridas derivadas de la situación del paciente, etc. Fuera de la atención sanitaria, podemos recurrir al sistema de recursos sociales disponibles, a través de las dependencias de asistencia social, atendidas normalmente por los ayuntamientos y que van a gestionar las ayudas que se emitan tanto a nivel municipal, provincial, regional o nacional. Estas ayudas pueden ser de varios tipos, centradas en lograr que nuestro familiar esté atendido lo mejor posible, como por ejemplo ayudas directas a familias para atender el sobregasto de la atención al enfermo de Alzheimer, personal de atención de ayuda a domicilio, ingreso en centros de día o incluso ingreso en residencias geriátricas. Y por último, podemos pedir ayuda a las asociaciones de enfermos de Alzheimer, que realizan una labor muy especializada en este tipo de enfermos y que en España están agrupadas en la organización llamada CEAFA, Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias. Coordinan ayuda en forma de asistencia de psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, etc. y tienen delegaciones en todas las provincias de España. Si tenemos en nuestra familia algún miembro diagnosticado de enfermedad de Alzheimer, debemos iniciar un proceso activo de solicitud de ayuda. Será lo mejor para todos, enfermos y cuidadores, pues esta ayuda será de mucha importancia para poder atender a nuestro familiar de la mejor manera posible. No despreciemos ninguna ayuda. Toda ayuda va a ser poca en este camino, pues este camino suele ser prolongado y de gran dureza. Debemos ser conscientes de esto y no querer realizar toda la tarea nosotros solos. Esta actitud suele llevar al síndrome del cuidador quemado, que trataremos en episodios posteriores de este programa. En resumen, la ayuda necesaria para atender a un enfermo de Alzheimer puede venir de los recursos sanitarios, personal de atención primaria y personal de las especialidades de neurología, psiquiatría y geriatría, de los recursos sociales gestionados por el personal de asistencia social y de los recursos proporcionados por las asociaciones de pacientes. Cada recurso
nos servirá para lograr paliar una necesidad del enfermo de Alzheimer, para conseguir que su estado de salud y de atención sean los más adecuados. Finalizamos con una frase motivadora al respecto, enunciada por Diana Friel, una de las principales impulsoras de los movimientos asociativos de pacientes de Alzheimer, y que dice lo siguiente: pide una mano que te estreche la tuya, un corazón que le cuide y una mente que piense por él cuando él no pueda hacerlo, alguien que le proteja en su viaje a través de los peligrosos recodos y curvas del laberinto. Todos estos contenidos sobre salud están disponibles también en formato infografía, es decir, como un póster, en nuestra página web farmaciadelamulilla.com, en el apartado de infografías de salud. Pues hasta aquí este episodio. Recordamos que estos podcasts que elabora el equipo de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast para adaptarnos a sus preferencias. Puedes seguir nuestras actividades para el fomento de la salud en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestros canales de YouTube y Telegram. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla, ubicada en el municipio manchego de Pedro Muñoz, provincia española de Ciudad Real. Hoy es viernes 28 de mayo de 2021 y el equipo de la Farmacia de la Mulilla ha elaborado un nuevo episodio de podcast, el número 5 del programa dedicado a ayudar a los cuidadores de pacientes de Alzheimer. Este episodio estará centrado en la figura del cuidador principal como clave para la correcta organización de todo lo relativo al paciente de Alzheimer. Los contenidos de este episodio van dirigidos a cuidadores no profesionales de estos enfermos, pues se entiende que los cuidadores profesionales reciben formación adecuada al respecto y no tienen el vínculo emocional de los familiares que cuidan a un enfermo de este tipo de demencia. El cuidador principal va a ser la persona que más va a estar en contacto con el enfermo de Alzheimer, aquel enfermo cuya mente va a ir perdiendo todo aquello que fue acumulando durante años y que le hacían ser esa persona, ese ser único e irrepetible que progresivamente se va a diluir como un azucarillo en un vaso de agua. Según define la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, se denomina cuidador principal a la persona que asume la responsabilidad en la atención, apoyo y cuidados diarios de cualquier tipo de persona enferma. Es quien además le acompaña la mayor parte del tiempo y quien, aparte del enfermo, sufre un mayor peligro de agresión sobre su salud, convirtiéndose en sujeto de alto riesgo. El enfermo de Alzheimer va a encontrarse cómodo en situaciones que realiza con una rutina establecida, revelándose ante la aparición de cambios que alteren su espacio de confort. El mantener las actividades habituales con una estructura rutinaria va a ser responsabilidad del cuidador principal para la adecuada atención de su familiar enfermo de Alzheimer. Hay varios aspectos a incluir en la planificación rutinaria de actividades, como por ejemplo los horarios, los espacios, las personas, la alimentación, el aseo o la toma de medicación indicada a nuestro familiar con Alzheimer. Para esta planificación de rutinas es de utilidad la elaboración de un esquema, una estructuración en soporte físico, bien sea papel o en formato electrónico, de lo que se pretende conseguir. Dicho esquema debe permanecer siempre a la vista de la persona que en cualquier momento tenga la responsabilidad del cuidado,
para así evitar confusiones o malos entendidos en cuanto a las rutinas. El esquema debe ser individualizado a las circunstancias de cada paciente, tratando de adaptarse a las rutinas, horarios y costumbres en las que el paciente se encuentre más cómodo. Todas las personas que se encarguen de atender al paciente deben esforzarse por mantener tanto la independencia como la dignidad de la persona enferma. La figura del cuidador principal va a cobrar cada vez mayor relevancia conforme el avance de la enfermedad de Alzheimer vaya deteriorando la posibilidad del enfermo de cuidarse por sí solo. Aunque una sola persona asuma esta responsabilidad, y dado que en la mayoría de los casos estos enfermos van a estar en su domicilio, va a necesitar la colaboración de otras personas cuidadoras para cubrir las necesidades de los enfermos con este tipo de demencia durante las 24 horas. Por las características de la población española, la mayoría de las personas enfermas de Alzheimer son del sexo femenino, y en el caso de las personas cuidadoras también son mayoritariamente mujeres, principalmente cónyuges, hijas y nueras. Poco a poco va apareciendo la figura del cuidador de sexo masculino, pero aún es meramente testimonial. El perfil tipo de la persona cuidadora es el de hija, casada, con hijos y con una edad en torno a los 50 años, que suele tener un trabajo que le obliga a ausentarse del domicilio y con muchas deficiencias formativas sobre el cuidado de personas con un grado elevado de dependencia. Estas mujeres suelen estar desbordadas por la excesiva carga de trabajo que soportan y suelen culpabilizarse por no poder atender a su familiar enfermo como a ellas les gustaría. Para estas personas cuidadoras va a ser de extraordinaria importancia el apoyo de su familia, tanto para colaborar en las tareas de atención a la persona con Alzheimer como para procurarle momentos de evasión y asueto agradables, tan necesarios para el equilibrio emocional del cuidador, sobre todo cuando el desarrollo de la enfermedad pueda llevar a deterioros afectivos con el enfermo. El avance de la enfermedad irá haciendo cambiar las características del cuidador. En los primeros estadios, normalmente al realizarse el diagnóstico de la enfermedad, el cuidador va a requerir de formación e información acerca de las necesidades de su familiar enfermo. Cuando se comience una fase de tratamiento, la persona cuidadora deberá ser informada de los distintos tratamientos que se pueden administrar, así como de las consecuencias que pueden tener, tanto beneficiosas como posibles efectos secundarios. Conforme se acerque la fase grave y última de la enfermedad, se necesitarán recursos sanitarios que alivien el posible sufrimiento del paciente, normalmente administrados en el domicilio del enfermo. Finalmente, cuando nuestro familiar enfermo ya no esté con nosotros, será necesario apoyo para asumir la pérdida y la necesaria reorganización en su vida alterada durante años. La entidad Cruz Roja Española, en su guía básica de autocuidado para personas cuidadoras, muestra un decálogo con los derechos del cuidador principal, que pasamos a enumerar a continuación. 1. Conocer el pronóstico de la persona enferma y todo lo relacionado con la enfermedad. 2. Recibir formación sobre el cuidado de la persona enferma y tiempo para aprenderlo. 3. Buscar soluciones de acuerdo a sus capacidades y a las de la persona enferma. 4. Cuidar de sí mismo. Esto no es un acto de egoísmo, sino que le dará la capacidad de cuidar mejor de su familiar. 5. Buscar ayuda de otros para que participen del cuidado de su familiar, aunque éste se oponga. 6. Reconocer los límites de su propia fuerza y resistencia. 7. Dedicar tiempo a actividades placenteras y de descanso que no incluyan a su familiar, sin tener sentimientos de culpa. 8. Saber que hace todo lo que pueda hacer por él y que tiene derecho a hacer algunas cosas por sí mismo. 9. Enfadarse, sentirse triste y asustado. Es importante que se permita sentir estas emociones
que son naturales en determinados momentos. Y 10. Rechazar cualquier intento de su familiar de manipularle por medio de la culpa, el enfado o la tristeza exagerada. En resumen, la figura del cuidador principal del enfermo de Alzheimer se muestra como clave en la atención del mismo, al ser la persona que más contacto tiene con dicho enfermo y que ha de coordinar las labores de cuidado con el resto de cuidadores, con el fin de proporcionar la mejor atención posible al enfermo de este tipo de demencia, cuyo nivel de dependencia irá aumentando progresivamente junto con la evolución natural de la enfermedad. Finalizamos con una reflexión al respecto, emitida por Thomas Kitwood, eminente psicólogo especializado en psicogeriatría y referente en estos temas. El bienestar de las personas con demencia es resultado directo de las relaciones que mantienen con quienes le rodean. Todos estos contenidos sobre salud están disponibles también en formato infografía, es decir, como un póster, en nuestra página web farmaciadelamulilla.com, en el apartado de infografías de salud. Pues hasta aquí este episodio. Recordamos que estos podcasts que elabora el equipo de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast para adaptarnos a sus preferencias. Puedes seguir nuestras actividades para el fomento de la salud en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestros canales de YouTube y Telegram. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla, ubicada en el municipio manchego de Pedro Muñoz, provincia española de Ciudad Real. Hoy es viernes 16 de julio de 2021 y el equipo de la Farmacia de la Mulilla ha elaborado un nuevo episodio de podcast, el número 6 del programa dedicado a ayudar a los cuidadores de pacientes de Alzheimer. Este episodio lo dedicaremos a dar una serie de recomendaciones sobre cómo debe ser nuestra nueva vida al comenzar como personas cuidadoras de un enfermo de Alzheimer. Nuestra nueva labor de cuidador va a condicionar nuestra vida de forma significativa. El objetivo es conseguir la mejor atención de nuestro familiar enfermo de Alzheimer, procurando mantener a los cuidadores en un estado físico y mental adecuado para la tarea. Los expertos en la cuestión consideran de gran interés para todos, cuidadores y enfermos, el tener en cuenta las siguientes indicaciones que vamos a exponer. 1. Evitar las discusiones. Las situaciones estresantes o violentas solo van a lograr que el paciente se quede bloqueado, sin saber qué hacer o cómo actuar, pudiendo desencadenar una crisis nerviosa. Discutir con un enfermo de Alzheimer no suele ser una buena opción. Es mejor dejar que la situación se apacigüe, que pase un poco el tiempo hasta que podamos abordar el problema con mayor calma y serenidad. 2. Simplificar las tareas y las decisiones. Hay que ponerles tareas sencillas, en el orden en que lo tienen que hacer. Para ellos es más fácil obedecer las órdenes que pensar cómo tienen que hacer algo. Por ejemplo, si nuestro familiar puede vestirse solo, podemos acostumbrarle a tener encima de la cama la ropa que se tiene que poner y, a ser posible, en el orden en que se lo tiene que poner, para evitarle decisiones que puede que ya no sepa tomar, como por ejemplo si se tiene que poner antes los pantalones que la camisa. 3. Procure conservar el buen humor.
Una sonrisa y una expresión alegre conseguirán siempre más que forzar una situación desagradable. Las emociones son contagiosas, y si tratamos a nuestro familiar con crispación y enojo, lo único que conseguiremos es enojar y crispar al enfermo, y luego reconducir la situación será más complicado. 4. Tenga una paciencia casi infinita. No se desespere. Piense que si usted lo pasa mal, el enfermo también está sufriendo. Es difícil mantener la paciencia cuando se mezclan los sentimientos de afecto hacia nuestro familiar con la frustración de ver cómo va desapareciendo su personalidad junto con sus recuerdos. Pero ante todo, debemos ser conscientes de la importancia de mantener la calma. La situación puede mantenerse mucho tiempo y debemos entrenar nuestra salud mental para estas circunstancias. 5. Aumente las medidas de seguridad de la vivienda. Se deben quitar barreras que puedan hacer más complicada la vida del paciente, lo que ayudará a su bienestar y le puede ahorrar problemas futuros. Por ejemplo, cambiar la bañera por un plato de ducha. 6. Estimule la salud física e intelectual del paciente. Ayúdele a mantener en forma la capacidad intelectual, aunque la tenga mermada. Cuanto más la ejercite, más protegida estará frente al progreso de la enfermedad. En cuanto a la forma física, son incuestionables los beneficios de mantener un mínimo de actividad física diaria. Evidentemente, nuestro familiar tendrá muy disminuida su forma física, pero siempre podremos encontrar ejercicios adecuados a su edad y condición física para ayudarle a mantenerse en forma. Caminar sigue siendo la mejor opción para todas las edades. Dar un paseo, aunque sea pequeño, beneficiará tanto al enfermo como a la persona cuidadora. 7. Aproveche las habilidades de la persona enferma. No le obligue a hacer actividades que no son de su agrado. Lo que quieren es hacer lo que ya saben hacer, no aprender cosas nuevas. Por ejemplo, si a nuestro familiar le gustaba pintar, dejémosle que pinte todo lo que quiera. En esos momentos, su mente estará ejercitándose de forma relajada y agradable. 8. Usar materiales auxiliares para reforzar la memoria. Los profesionales le orientarán sobre dónde pueden conseguir estos materiales, de calidad y muy adecuados para el enfermo. En Internet hay mucha información al respecto y le puede ser de gran ayuda. Busque la información en fuentes fiables y de prestigio en el tema. En resumen, estos 8 puntos que hemos comentado, a saber, evitar las discusiones, simplificar las tareas y decisiones, conservar el buen humor, tener una paciencia infinita, aumentar las medidas de seguridad en la vivienda, estimular la salud física e intelectual del paciente, aprovechar las habilidades de la persona enferma y usar materiales auxiliares para reforzar la memoria, han sido descritos por los expertos en la materia como de gran ayuda en nuestra relación con nuestro familiar enfermo de Alzheimer. Tengámoslas en cuenta en nuestra nueva vida como cuidadores. Finalizamos este episodio con una nueva frase que hemos localizado acerca de esta enfermedad. La memoria no es el tiempo ni el lugar. Son muchos tiempos y muchos lugares. La memoria está en tu rostro, en tus manos, en cada gesto y en cada sentimiento. Todos estos contenidos sobre salud están disponibles también en formato infografía, es decir, como un póster, en nuestra página web farmaciadelamulilla.com, en el apartado de infografías de salud. Pues hasta aquí este episodio. Recordamos que estos podcasts que elabora el equipo de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, iVoox
y Google Podcast para adaptarnos a sus preferencias. Puedes seguir nuestras actividades para el fomento de la salud en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestros canales de YouTube y Telegram. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de La Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla, ubicada en el municipio manchego de Pedro Muñoz, provincia española de Ciudad Real. Hoy es lunes 6 de septiembre de 2021 y el equipo de la Farmacia de la Mulilla ha elaborado un nuevo episodio de podcast, el número 7 del programa dedicado a ayudar a los cuidadores de pacientes de Alzheimer. En este episodio se tratarán cuestiones acerca de cómo comunicarse con nuestro familiar enfermo de Alzheimer, para conseguir que dicha comunicación sea lo más eficaz y productiva, tanto para el enfermo como para la persona cuidadora. El contenido de este episodio va a dividirse en 3 puntos, a saber: 1. Comunicación no verbal. 2. Comunicación verbal. Y 3. Aquello que hay que evitar en la comunicación al ser contraproducente para el fin que queremos conseguir. Finalizaremos, como en anteriores episodios, con un resumen de lo expuesto y con una frase motivadora sobre el tema tratado. Pues vamos allá. Primer punto a tratar: la comunicación no verbal. De una manera fácil y simple, podemos decir que la comunicación no verbal es aquel conjunto de información que transmitimos sin utilizar la palabra, utilizando otras formas de comunicación, entre las que podemos destacar la expresión facial, los gestos, movimientos corporales o incluso los silencios. Todas estas formas de comunicación generan en la persona que los percibe una gran cantidad de información acerca de nuestra personalidad y estado de ánimo. En el caso de la comunicación con enfermos de Alzheimer, este tipo de información cobra una importancia extraordinaria, pues al ser personas de edad avanzada, suelen tener disminuida su capacidad auditiva, además de poder tener afectada la interpretación del lenguaje, pero podrán recibir muchos datos a través del tacto y de la vista. El lenguaje no verbal es muy anterior al verbal y le lleva una ventaja evolutiva importante. De hecho, la mayoría de las especies animales que nos rodean emplean la comunicación no verbal como base de su transferencia de información. Así que este tipo de comunicación ofrece unas posibilidades muy grandes para poder comunicarnos con nuestro familiar enfermo de Alzheimer. Así, si emitimos mensajes contradictorios verbal y no verbalmente, por ejemplo, decir sí mientras movemos la cabeza horizontalmente, como cuando queremos decir que no, la persona que recibe el mensaje puede priorizar el mensaje recibido con los gestos antes que con las palabras. Y si no, hagan una prueba con cualquier persona de su entorno. Las personas cuidadoras de enfermos de Alzheimer deben esforzarse por entrenar adecuadamente su forma de comunicación no verbal, pues es una herramienta muy potente para conseguir que la comunicación con nuestro familiar vaya en la dirección adecuada. Pues bien, las recomendaciones en cuanto a la comunicación no verbal con nuestro familiar enfermo de Alzheimer van a ser principalmente 3. 1. Gesticular de forma suave. Los movimientos de las manos y de nuestro cuerpo han de ser lentos y evitar brusquedades. Este tipo de movimientos transmiten relajación y tranquilidad y son así percibidos por nuestro familiar. 2. Mirada y expresión facial tranquilas.
Cuando nuestro familiar nos mire para percibir de forma subconsciente nuestro estado de ánimo, debe apreciar que estamos serenos, afables, sin expresiones de ira, miedo o agresividad. Dado que las emociones son contagiosas, si expresamos en nuestro rostro estos sentimientos negativos, influirán sin duda en el estado de ánimo de nuestro familiar con demencia, alterando negativamente su propio estado y nuestra comunicación con ellos. 3. Usar caricias. Transmiten mucha seguridad. Es una forma de hacer que se sientan seguros en su debilidad e indefensión, generada en parte por su propia edad avanzada y potenciada por su proceso degenerativo. Igualmente, el cuidador de enfermos de Alzheimer debe estar atento a cómo se comunica nuestro familiar, pues también puede utilizar las emociones para decirnos cómo se encuentra o qué necesita. Continuamos con el segundo punto de los que queremos tratar, la comunicación verbal. En este punto daremos una serie de recomendaciones sobre cómo debemos hablar a nuestro familiar enfermo de Alzheimer. Dichas recomendaciones son las siguientes. 1. Emplear frases cortas y concretas, con vocabulario sencillo. Recordemos que nuestro familiar puede tener limitadas sus funciones cerebrales en cuanto al lenguaje. Por tanto, cuanto más simples y cortas sean las frases, mucho mejor podrán entenderlas. Deberemos evitar el empleo de frases subordinadas, es decir, unas dentro de otras, haciendo más compleja su comprensión. Y el vocabulario no debe ser rebuscado, sino cuanto más claro en cuanto a la asociación de la idea que queramos transmitir, mucho mejor. 2. Delante del enfermo y mirándole a los ojos. Así nos aseguramos que captamos toda su atención, reforzada con la comunicación no verbal que perciba a través de la mirada. Como comentamos anteriormente, el lenguaje corporal deberá ser acorde con el lenguaje verbal para no generar contradicción en el enfermo, lo que podría aumentar su confusión y elevar su nivel de confianza y seguridad en nosotros. Y 3. En lugares tranquilos, sin ruido ni distracciones. Será muy difícil comunicarnos con nuestro familiar en un entorno donde su atención sea reclamada por otros elementos, como puede ser la radio, la televisión u otras personas que se encuentren en la estancia. A mayor nivel de distracción, menor será la posibilidad de que entiendan el mensaje que queremos darle. Y en último lugar, trataremos el punto de qué circunstancias debemos evitar si queremos maximizar la captación de nuestro mensaje. 1. Hay que evitar discutir. No conseguiremos nada bueno con una discusión. Discutir solo traerá que nuestro familiar enfermo de este tipo de demencia entre en un estado de bloqueo mental y hará que no ceda en sus pretensiones. Si queremos que realice alguna acción y no quiere, tendremos que o bien esperar a que se le olvide la causa por la que se niega a hacerlo o abordar la situación desde otra perspectiva. Pero nunca debemos discutir, pues además hará más fácil que la persona cuidadora pierda los nervios y eleve su nivel de presión psicológica e insatisfacción, y se encamine sin remedio hacia el sentimiento de frustración, todos ellos muy negativos en la extraordinaria labor de la persona cuidadora. 2. Dar órdenes de forma continua. Para una persona con sus habilidades de comunicación deterioradas por esta enfermedad, el recibir de forma reiterada órdenes facilitará, al igual que en el punto anterior, alcanzar una situación de bloqueo mental que será complicado revertir. 3. Decir a nuestro familiar aquellas cosas que no puede o no debe realizar. Es mejor centrarse en reforzar aquellas actividades que queremos que haga de tal forma que puedan generar un hábito en cuya realización se encuentre cómodo. 4. Hablar a estos enfermos de una forma infantil.
Aunque sus recuerdos más recientes vayan desapareciendo, su cerebro puede seguir interpretando los estímulos desde un punto de vista maduro acorde a su edad, y el dirigirnos a ellos como si fueran niños puede generarles sentimientos desagradables o incluso humillantes. Y 5. Hacer preguntas complicadas a estos enfermos. Hay que priorizar hacer preguntas cerradas, es decir, aquellas cuya respuesta sea sí o no o una respuesta concreta. Si hacemos preguntas vagas o de alta dificultad, su capacidad mental no va a poder ser capaz de solucionar la cuestión y nuestro familiar no sabrá salir del atolladero, complicando su estado mental. En resumen, para maximizar el proceso de comunicación con nuestro familiar enfermo de Alzheimer, las siguientes recomendaciones pueden sernos de gran utilidad. En cuanto al lenguaje no verbal, es preferible gesticular de forma suave, con mirada y expresión faciales tranquilas, y usar caricias que van a transmitir seguridad al enfermo. Sobre la comunicación verbal, debe hacerse en lugares tranquilos, sin ruido ni distracciones, colocándonos delante del enfermo y mirándole a los ojos, y utilizando frases cortas y concretas, así como un vocabulario sencillo. Y debemos evitar las discusiones, dar órdenes de forma continua, decir aquellas cosas que no puede o debe hacer, hablarle de forma infantil o realizar preguntas complicadas. Para finalizar, recogemos una frase sobre el tema tratado enunciada por Javier y recogida en el blog movingyoursoul.com. Del Alzheimer he aprendido a dejar la razón de lado y comunicarme con la emoción. Todos estos contenidos sobre salud están disponibles también en formato infografía, es decir, como un póster, en nuestra página web farmaciadelamulilla.com, en el apartado de infografías de salud. Pues hasta aquí este episodio. Recordamos que estos podcasts que elabora el equipo de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast para adaptarnos a sus preferencias. Puedes seguir nuestras actividades para el fomento de la salud en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestros canales de YouTube y Telegram. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla, ubicada en el municipio manchego de Pedro Muñoz, provincia española de Ciudad Real. Hoy es sábado 23 de octubre de 2021 y el equipo de la Farmacia de la Mulilla ha elaborado un nuevo episodio de podcast, el número 8 del programa dedicado a ayudar a los cuidadores de pacientes de Alzheimer. Este episodio estará dedicado a definir las alteraciones que puede llegar a provocar el llamado síndrome del cuidador quemado, enfermedad descrita en los cuidadores de este tipo de pacientes y que aparece debido a las exigencias tan importantes que conlleva esta responsabilidad. El esquema que vamos a seguir en este episodio será el siguiente. En primer lugar, haremos un posicionamiento de la existencia del síndrome del cuidador quemado. Después, expondremos las diferentes alteraciones que pueden aparecer en este síndrome. Continuaremos con un resumen de lo expuesto y finalizaremos con una frase motivadora sobre lo tratado en el episodio a cargo de una persona de especial relevancia en esta patología. El estar cuidando a un enfermo de Alzheimer
puede llegar a generar un nuevo enfermo, la persona cuidadora. La tarea de cuidador es muy dura, tanto física como psíquicamente, pues el enfermo va teniendo cada vez más limitaciones y el ver que nuestro familiar va perdiendo su memoria, pudiendo llegar a no reconocer a sus familiares más cercanos, conlleva un sufrimiento a nivel emocional que nos conducirá directos a la desesperanza. La dedicación plena a la tarea del cuidado puede llevar a la manifestación de tristeza y tensión ambiental, y esas personas van a ser incapaces de relajarse, llegando a presentar un aislamiento social y sentimiento de soledad. Además, se suele acompañar por tensión emocional, desesperanza. Se van convirtiendo en personas que no se encargan de satisfacer sus propias necesidades por falta de tiempo. Dejan de lado a las amistades y el ocio, incluso puede aparecer impaciencia, resentimiento, aislamiento familiar y social. Los enfermos de Alzheimer suelen presentar un alto grado de dependencia, entendida como la necesidad de asistencia por parte de una tercera persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria, en concreto aquellas relacionadas con el cuidado personal. A mayor grado de dependencia, mayor grado de exigencia soportará la persona cuidadora. Las personas cuidadoras que tienen más probabilidad de desarrollar el síndrome de cuidador quemado son aquellas cuya labor presenta alguna o varias de las siguientes características. 1. El enfermo es de edad muy avanzada. A mayor edad del enfermo, más posibilidades existen de que aparezca el síndrome del cuidador quemado. 2. Existencia previa de otras enfermedades o patologías en la persona cuidadora. Si un cuidador presenta una enfermedad anteriormente a dedicarse al cuidado de su familiar enfermo de Alzheimer, va a priorizar el atender a su familiar frente a la atención médica o de cualquier otro tipo que necesite para tratar su propia enfermedad, la cual puede llegar a cronificarse o complicarse, haciendo más difícil la atención a su familiar. 3. Presencia de agresividad por parte del enfermo de demencia o de Alzheimer. 4. Cuidador con una evidente falta de información o de formación específica al respecto de la enfermedad y cuidados necesarios de su familiar enfermo de Alzheimer. 5. Falta de colaboración en la labor de cuidado por parte de otros familiares directos de la persona enferma. Y 6. No recurrir a ayuda en forma de asociaciones de cuidadores o grupos de ayuda creados al respecto. El grado de afectación que va a presentar un cuidador de enfermo de Alzheimer suele valorarse en función de las respuestas a unos cuestionarios que elaboran especialistas en la materia. Así, en función de este grado de afectación, se propondrán medidas a tomar por parte del cuidador para tratar de disminuir los síntomas del síndrome del cuidador quemado. Las alteraciones generadas en el cuidador de paciente de Alzheimer pueden agruparse en 3 tipos: alteraciones físicas, alteraciones psíquicas y alteraciones de las relaciones personales. Entre las alteraciones físicas vamos a destacar las siguientes: 1. Dolor de cabeza. 2. Dolor de espalda. 3. Ahogos. 4. Fracturas óseas o esguinces. 5. Fatiga. 6. Insomnio o sueño no reparador. Y 7. Cansancio físico. Vamos a comentar ahora las alteraciones psíquicas más frecuentes en las personas cuidadoras de enfermos de Alzheimer. 1. Estrés. 2. Depresión. 3. Irritabilidad. 4. Agresividad. 5. Sensación de culpa. Y 6. Ansiedad.
Y en cuanto a las alteraciones de las relaciones personales, señalaremos las de mayor relevancia. 1. Familia. Si un cuidador tiene que dedicarse en mayor grado a su familiar enfermo de demencia, el tiempo disponible para las relaciones familiares disminuye, lo que suele conllevar a un deterioro de dichas relaciones que también requieren de su atención. 2. Amigos. La falta de relaciones sociales también influirá en la aparición del síndrome del cuidador quemado. Estas relaciones tienen una importancia grande en la estabilidad emocional de cualquier persona y también pueden servir para que el cuidador se desahogue de su delicada situación personal. Y 3. Pareja. Las relaciones afectivas y amorosas de una persona cuidadora con su pareja quedan indefectiblemente alteradas por la labor del cuidado y habrá que saber entenderlas si no queremos que degeneren en situaciones conflictivas o de peor pronóstico para la estabilidad emocional de ambas personas. Resulta fundamental que el sistema social y sanitario realice un esfuerzo para ayudar a estos cuidadores mediante la creación de un mayor número de centros asistenciales específicos para estos enfermos, tales como residencias y centros de día públicos, que les permitan disminuir su carga de labores de cuidado y aumentar la formación de los cuidadores, además de fomentar su integración en grupos de apoyo para este tipo de personas. En resumen, el síndrome del cuidador quemado puede aparecer en los cuidadores de enfermos de Alzheimer en forma de alteraciones físicas y psíquicas, además de las emocionales y de disminución de relaciones sociales. Todo ello produce la aparición de un nuevo enfermo, el cuidador, que verá disminuidas sus capacidades para cuidar a su familiar enfermo de Alzheimer. Como avance del próximo episodio, estará dedicado a todas aquellas recomendaciones dirigidas a los cuidadores para poder mitigar la presencia de este síndrome del cuidador quemado, cuyas características hemos expuesto en este episodio. Finalizamos, como en episodios anteriores, con una frase al respecto de lo tratado en este episodio, en esta ocasión enunciada por el Dr. Knowles Karim Tussell, eminente neurólogo que realiza su labor profesional en Barcelona. La demencia se come el pensamiento del enfermo y a su vez destroza los sentimientos de los que lo quieren y lo cuidan. Todos estos contenidos sobre salud están disponibles también en formato infografía, es decir, como un póster, en nuestra página web farmaciadelamulilla.com, en el apartado de infografías de salud. Pues hasta aquí este episodio. Recordamos que estos podcasts que elabora el equipo de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast para adaptarnos a sus preferencias. Puedes seguir nuestras actividades para el fomento de la salud en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestros canales de YouTube y Telegram. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla, ubicada en el municipio manchego de Pedro Muñoz, provincia española de Ciudad Real. Hoy es sábado 25 de diciembre de 2021 y el equipo de la Farmacia de la Mulilla, además de desearles una muy feliz Navidad, ha elaborado un nuevo episodio de podcast, el número 9 del programa dedicado a ayudar a los cuidadores de pacientes de Alzheimer. En este episodio vamos a tratar recomendaciones que han demostrado su eficacia
para tratar de combatir el síndrome del cuidador quemado desde el punto de vista del autocuidado. Es decir, todo aquello que un cuidador puede hacer para intentar superar ese síndrome tan duro derivado de su condición de persona cuidadora de un enfermo de Alzheimer. Estas recomendaciones son también aplicables a personas cuidadoras de otro tipo de enfermos con alto grado de dependencia. Podemos definir el autocuidado como todas aquellas acciones individuales realizadas por una persona dirigidas a mantener y cuidar su salud. Todas estas acciones que vamos a comentar pueden resultar difíciles de realizar al principio, pero si conseguimos incorporarlas a nuestra rutina vital diaria, acabarán por mostrar toda su eficacia y evitarán caer de forma más profunda en la desesperanza y el agotamiento derivados de una situación tan desgastante como la labor del cuidado de familiares dependientes. El autocuidado puede centrarse en 4 tipos de acciones: cuidado físico, cuidado psicológico, relaciones personales y planificación del tiempo. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos aspectos. En primer lugar, comenzaremos con el cuidado físico. La actividad física muestra una serie de beneficios que nos van a venir muy bien en nuestra labor de cuidadores. Por una parte, va a fortalecer nuestro cuerpo, que puede ayudarnos en determinadas situaciones que puedan aparecer al cuidar a nuestro familiar enfermo de Alzheimer, como pueden ser su movilidad o aseo. Pero por otra, va a fortalecer nuestra mente, ya que la actividad física libera una serie de sustancias que ayudan a elevar el ánimo y mantener un adecuado equilibrio en nuestra salud mental. En el caso particular de las personas cuidadoras, debemos intentar realizar esta actividad física preferentemente al aire libre y, si es posible, acompañado de otras personas. El respirar aire puro y fresco ayudará a mantenernos relajados y el estar junto a otras personas ayudará a no estar siempre pensando en nuestra labor de cuidadores, compartiendo y expresando nuestras necesidades y preocupaciones con los demás, lo que puede ayudar a liberar nuestra carga e incluso encontrar ayuda por parte de otras personas de nuestro entorno. La actividad física a realizar ha de estar adecuada a nuestra edad, limitaciones y condición física. No podemos crear otro problema por intentar solucionar uno. Para comenzar, lo más recomendable es caminar. Cada día que salgamos a caminar, nuestro cuerpo nos lo irá agradeciendo, ayudando a la vez a combatir el sobrepeso y la obesidad, y contribuyendo a estabilizar parámetros de la salud general. No se trata de convertirnos en atletas de élite, sino de incorporar la actividad física en nuestra rutina vital diaria, como parte de un estilo de vida saludable. En segundo lugar, vamos a destacar la importancia del cuidado psicológico. La labor de cuidador va a poner a prueba nuestra salud mental y debemos ser conscientes de la magnitud del problema para poder darle una solución lo más favorable posible o al menos que nos afecte en la menor medida. Es probable que tengamos que recurrir a ayuda especializada en estos temas, como pueden ser los servicios de psicología. Desde estos servicios nos van a proporcionar terapias y técnicas para que nuestra situación no acabe siendo desbordante y podamos afrontarla desde la serenidad y la razón, intentando evitar caer en la desesperanza, el sentimiento de culpa o incluso en un estado de depresión, que lo único que conseguirán será empeorar nuestros estados físico y mental. La ayuda psicológica también puede venir de grupos de autoayuda o de asociaciones de familiares cuidadores. El compartir nuestra experiencia con otras personas que han pasado o están pasando por nuestra misma situación
refuerza nuestra autoestima y nos ayuda a continuar en nuestra labor. Por todo esto, el cuidador debe esforzarse en cuidar su estado psicológico como arma defensiva frente a su dura labor, cargada de responsabilidades, pero que van a intentar cambiar nuestra forma de afrontar las circunstancias derivadas del cuidado de personas con este tipo de demencia. En tercer lugar, el cuidador ha de mantener un grado de relación personal adecuado. Nuestras relaciones sociales van a ser un importante aliado a la hora de mantener a flote nuestra salud, tanto física como psíquica. Somos seres sociables. Nos necesitamos unos a otros. La misma tarea de cuidador deriva de esta premisa, pues no podemos abandonar a nuestro familiar a su suerte conociendo su grado de necesidad. Pues bien, el mantener relaciones con nuestras amistades va a servir de vía de escape para no estar siempre involucrados en la labor de cuidador, ayudando a relajarnos y sirviendo como ayuda psicológica. No evite quedar con amistades o personas conocidas. Saque tiempo para tomar un café con esas personas o para dar un paseo o salir de compras o lo que a usted mejor le ayude a estar con sus conocidos. No será una pérdida de tiempo, ni eludir su responsabilidad como cuidador. Será invertir esfuerzos para poder cuidar mejor a su familiar y evitar el síndrome del cuidador quemado. Y desde el punto de vista de las relaciones de pareja, nuestra pareja debe entender nuestra situación y tratar de apoyarnos en todo lo que pueda, siendo imprescindible que no sea un elemento más de presión en la ya muy tensionada situación personal en la que se encuentra la persona cuidadora. Y en cuarto y último lugar, debemos realizar una planificación del tiempo para evitar estar continuamente dedicados a la labor del cuidado. Los expertos destacan el gran beneficio para nuestra salud que tiene el tener una adecuada planificación temporal de nuestra rutina diaria, que debemos esforzarnos por cumplir, pero que no debe tomarse como un sistema férreo de obligado cumplimiento, sino como una forma de ir asimilando nuestra adecuada adaptación a la situación. Debe ser un elemento de motivación y no una frustración en caso de que no la podamos conseguir. En esta planificación temporal, la única condición es que debemos reservar un tiempo cada día para dedicarlo a actividades que son placenteras para nosotros. Cada uno tenemos las nuestras. Para unos será pasear por el campo, para otros resolver crucigramas y para otros tomar un refresco con un conocido. Pero todos los días debemos reservar un tiempo para este tipo de actividades que tendrán un efecto beneficioso sobre nuestro equilibrio mental. En resumen, la mejor terapia para superar o evitar la aparición del síndrome del cuidador quemado es el autocuidado, entendido como acciones personales encaminadas a mejorar nuestro estado de salud, y que en el caso de los cuidadores ha de basarse en 4 puntos, a saber, cuidado físico, cuidado psicológico, fomento de las relaciones personales y adecuada planificación del tiempo. Para finalizar, nos hacemos eco de una frase motivadora sobre las personas cuidadoras de enfermos de Alzheimer, expresada por Jaime en el blog alzheimeruniversal.eu, y que dice: de todas las enfermedades, el Alzheimer es la que más lastima el alma y hace profundas heridas en el corazón de los familiares, pero también hace que el amor y paciencia a tus seres queridos se incremente de manera exponencial. En este blog, alzheimeruniversal.eu, se recogen gran cantidad de testimonios y ayudas para las personas
cuidadoras de enfermos de Alzheimer, por lo que recomendamos su visita. Todos estos contenidos sobre salud están disponibles también en formato infografía, es decir, como un póster, en nuestra página web farmaciadelamulilla.com, en el apartado de infografías de salud. Pues hasta aquí este episodio. Recordamos que estos podcasts que elabora el equipo de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast para adaptarnos a sus preferencias. Puedes seguir nuestras actividades para el fomento de la salud en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestros canales de YouTube y Telegram. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla, ubicada en el municipio manchego de Pedro Muñoz, provincia española de Ciudad Real. Hoy es jueves 6 de enero de 2022 y el equipo de la Farmacia de la Mulilla ha elaborado un nuevo episodio de podcast, el número 10 del programa dedicado a ayudar a los cuidadores de pacientes de Alzheimer. Este episodio será un resumen final de todo lo tratado en el programa y para ello nos vamos a basar en el decálogo del cuidador del paciente de Alzheimer elaborado por el personal del blog Familiares del Alzheimer y que puede visitarse en internet en la dirección familiaresdelalzheimer.blogspot.com.es y cuyo enlace dejaremos en las notas del episodio. Los 10 puntos del decálogo del cuidador del paciente de Alzheimer son los siguientes. 1. Busca información con profesionales y asociaciones de familiares. Hoy día estamos desbordados de información gracias al acceso a través de Internet, pero debemos ser muy cautos con las fuentes de información. Debemos confiar solamente en profesionales acreditados y en la labor de las asociaciones de familiares. Estas instituciones van a proporcionar información rigurosa y especializada, diseñada para la situación particular del cuidado de este tipo de enfermos y enfocada siempre hacia lograr el bienestar físico y mental tanto del enfermo de Alzheimer como de las personas que se encargan de su cuidado. Desde la Farmacia de la Mulilla queremos contribuir a la difusión de estas informaciones y por ello hemos elaborado toda esta serie de materiales, a saber, infografías, vídeos en YouTube, podcast y artículos para adaptarnos a las preferencias de cada usuario y habiendo recabado información de fuentes de confianza. 2. Acepta tu nueva realidad. Cuando tenemos una situación delicada a resolver, el primer paso siempre será aceptar esa situación, pues si no lo hacemos, jamás tomaremos parte en la resolución de dicho reto. Así pues, el familiar cuidador de un enfermo de Alzheimer debe interiorizar su nueva situación, ser consciente de la magnitud de la misma y afrontarla de manera razonable y sosegada, pues sólo así logrará adaptarse a los cambios que le van a sobrevenir. Ha de entender también que el estado de su familiar no va a mejorar, dado que actualmente no hay tratamientos para revertir el curso de su enfermedad. El objetivo actual es conseguir estabilizar el cuadro general del paciente, intentando que no avance en su progresión. Y por otra parte, el paso del tiempo hará que, de forma natural, nuestro familiar se vaya deteriorando inexorablemente. 3. Sé sincero contigo y con los demás. La sinceridad tendrá varias utilidades. Por ejemplo,
servirá para desahogarte con otras personas cuando la situación esté complicada. Y también reforzará tu visión realista del estado de tu familiar. De nada sirve minimizar el problema. Además, esa sinceridad puede lograr abrirte puertas en cuanto a recibir ayuda de otras personas. 4. Contacta con otros familiares de Alzheimer. La experiencia de otras personas que se enfrentan a diario a una situación que puede tener similitudes a la tuya te hará sentirte comprendido. También puede ayudarte a afrontar determinadas situaciones desde perspectivas que no se te habían pasado por la cabeza y que para otras personas pueden haber sido exitosas. 5. Cuídate física y psicológicamente. El realizar algún tipo de actividad física, a ser posible al aire libre y en compañía de otras personas de nuestro agrado y adaptada a nuestra edad, condición física y limitaciones funcionales, va a aportar importantes beneficios a nuestra labor de cuidador. Por otro lado, debemos cuidar también nuestra salud mental, pues va a ser sometida a presiones y circunstancias de una dureza importante y tiene que estar entrenada y preparada para poder superarlas de la mejor manera posible. 6. Sé paciente. La paciencia es un aliado de nuestra labor. Perder la paciencia es perder la batalla. No vamos a solucionar nada perdiendo el control de nuestros actos, solo complicar la situación, pues nuestro familiar no sabrá interpretar esa falta de control, ya que solo se ven reconfortados ante situaciones tranquilas y cargadas de emotividad. 7. Sé un amigo incondicional de tu ser querido. Ese sentimiento de amistad hará aumentar la confianza de nuestro familiar en nosotros, aunque se llegue al caso de que no nos reconozca como su familiar. Si nos reconoce como un amigo fiel, se podrán evitar situaciones conflictivas. 8. No te exijas demasiado. No existe el cuidador perfecto. En muchas ocasiones en la vida, el fijarnos objetivos no alcanzables va a ser causa de frustración. En nuestra labor de cuidadores, también. Debemos centrarnos en conseguir unos niveles de exigencia adecuados a las necesidades de nuestro familiar y que sean asumibles por los cuidadores, de forma proporcionada y proporcional a las personas que se impliquen en el cuidado. Además, debemos esforzarnos por aprender cada día algún aspecto del cuidado que redunde en un mejor cuidado de nuestro familiar, de tal forma que esta labor vaya mejorando poco a poco, pero sin la ansiedad de querer lograr la perfección. 9. Acepta la ayuda que te ofrezcan familiares, vecinos y amigos. Cada oferta de ayuda por parte del entorno del cuidador va a llevar una mejora en la calidad del cuidado y de la salud del cuidador. No neguemos la ayuda externa. Alguien de confianza puede quedarse un rato con nuestro familiar, o preparar alguna comida, o colaborar en las tareas del aseo, o ir a por medicación o a la compra de alimentos. Todas esas pequeñas cosas, todas juntas, se convierten en un muro a veces infranqueable desde la perspectiva del cuidador y pueden ser realizadas por personas del entorno, las cuales podrán ayudar de una manera importante en la labor de cuidadores. Y 10. Planifica y programa tus actividades. La organización del tiempo del cuidador, incluyendo actividades placenteras y al aire libre para descargar tensiones, tiene una relevancia grande para que todo funcione. Un pequeño esfuerzo organizativo tiene una gran recompensa en la tarea del cuidado. Como ya comentamos en el episodio correspondiente a este tema, la planificación ha de entenderse como algo flexible y motivador, y no como algo rígido y de obligado cumplimiento, ya que entonces sus efectos serían los contrarios a los que pretendemos conseguir. En resumen, los 10 puntos más destacados que toda persona que se dedique a la labor del cuidado de familiares enfermos de Alzheimer debe tratar de cumplir son los siguientes. 1.
Busca información con profesionales y asociaciones de familiares. 2. Acepta tu nueva realidad. 3. Sé sincero contigo mismo y con los demás. 4. Contacta con otros familiares de Alzheimer. 5. Cuídate física y psicológicamente. 6. Sé paciente. 7. Sé un amigo incondicional de tu ser querido. 8. No te exijas demasiado. No existe el cuidador perfecto. 9. Acepta la ayuda que te ofrezcan familiares, vecinos y amigos. Y 10. Planifica y programa tus actividades. Finalizamos este episodio con la última frase motivadora al respecto de la labor de cuidador que hemos localizado en el blog alzheimeruniversal.eu y escrita por Marga. Me mira y sabe que la quiero. Me conoce, pero no sabe ponerme un nombre. Pero cuando necesita ayuda, me busca, porque sabe que siempre estaré ahí. Con este episodio terminamos la serie de programas dedicados a los cuidadores de enfermos de Alzheimer. Si en algo hemos podido contribuir a hacer más llevadera su enorme labor, habrá sido una gran recompensa al cariño y esfuerzo que hemos puesto en la elaboración de estos podcasts. Y queremos reconocer también la dificultad e importancia de la tarea de las personas cuidadoras de enfermos de Alzheimer. Dificultad por tener que realizar una tarea cargada de emociones encontradas con una persona que ya no volverá a ser quien fue, e importancia por su repercusión en toda la sociedad, que tanto debe a esas personas que ya no saben quién son ni quién fueron. Todos estos contenidos sobre salud están disponibles también en formato infografía, es decir, como un póster, en nuestra página web farmaciadelamulilla.com, en el apartado de infografías de salud. Pues hasta aquí este episodio. Recordamos que estos podcasts que elabora el equipo de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast para adaptarnos a sus preferencias. Puedes seguir nuestras actividades para el fomento de la salud en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestros canales de YouTube y Telegram. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de la Mancha, tu espacio de salud.